Bueno, colegios particulares envían una nota al gobierno, pues pidiendo ese apoyo que hace unas semanas estuvimos conversando de $10.000 mensuales. ¿Por qué? Pues para mantener estos colegios, porque de no hacerlo, muchos cerrarían y estos estudiantes irían al sector oficial, metiéndole presión a este sector. Tengo a Dalila Mosquera de la Asociación Panameña de Colegios Particulares. Dalila, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, Fernando, y todos tus televidentes que desde Darién hasta Chiriquí, Boca del Toro, te escuchan y te ven. Fernando, te doy las gracias por esta oportunidad que le das a la Asociación Panameña de Colegios Particulares para poder conversar un poco con los televidentes. Nosotros, en efecto, hemos tenido una tarea muy ardua en comunicarnos con el Ministerio de Educación para que sean puente ante la presidencia en cuanto a una solicitud económica que está contemplada en la ley. En la Constitución habla en el artículo 101, tema educativo, que el Ministerio de Educación está considerado para apoyar económicamente a los colegios particulares, porque los colegios particulares somos un desahogo para la educación pública, que no tienen la capacidad de todos los edificios para poder albergar a una población estudiantil, no tienen la capacidad de los docentes, así que nosotros le ahorramos al gobierno alrededor de $384 millones al año. Entonces, en estos momentos ha surgido una organización por el tema de la pandemia. La pandemia o el COVID-19 nos ha obligado a buscar alternativas ante la situación que muchos padres de familia están perdiendo su trabajo o están suspendidos o les han disminuido su salario. Y le estamos pidiendo a la ministra de Educación que nos apoye con $10.000 para poder por lo menos pagar la planilla. Nosotros tenemos una planilla entre todos los más de 725 colegios particulares de aproximadamente 160,000 estudiantes. Más de 500 colegios son medianos y pequeños, que no tenemos cómo salir adelante si el Ministerio de Educación no nos apoya con esos $10.000 para poder llevar eso a los padres de familia, porque eso sería un desahogo, una tranquilidad para los padres de familia, ya que nosotros pudiéramos pagar la planilla, que hay alrededor de más de 30,000 entre docentes y administrativos. Si nosotros tenemos con qué pagar la planilla, nosotros le hacemos ese descuento a los padres de familia y ellos se van a sentir más tranquilos y nuestros alumnos permanecerían en los colegios particulares y no van entonces a los colegios públicos a abarrotar los colegios públicos, que aunque no sea presencial, en la forma a distancia o virtual, no tiene el Ministerio de Educación la capacidad de albergar a más de 160,000 estudiantes. Y por eso le estamos pidiendo nosotros a la ministra un apoyo que ya está contemplado en la ley. En el artículo, en el decreto 279, ahí está regulado. ¿Y qué pedimos nosotros? Que no sea selectivo. La ministra, en una reunión que tuvimos, dice que son 88 colegios a que le dan apoyo a ellos económico. Bueno, cojamos ese dinero, distribuyámoslos entre todos los colegios particulares, porque todos estamos siendo afectados. Es una urgencia notoria poder resolver esta situación para poder nosotros iniciar felizmente el 20 de julio, que es la fecha que la ministra de Educación ha dado para que nosotros podamos reincorporarnos a la educación, salvar el año escolar 2020 y continuar nosotros dando una educación de calidad a nuestros estudiantes. Está también José Edwin García, de este grupo de colegios particulares. El día 20 de julio empiezan las clases en los colegios oficiales. Varios colegios particulares pues van a empezar también este periodo de clases. ¿Ustedes están coordinando para que estas clases inicien
con los colegios oficiales a los que no han dado clases, porque tengo entendido que hay pues un grupo importante de colegios particulares que pues paralizaron junto con los oficiales y no han vuelto a dar clases. José Edwin está con nosotros, José Edwin García, quien también es miembro de esta asociación. José Edwin, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar acá. Fernando, sí, definitivamente son más de 527 colegios que hoy día están cerrados, no están dando clases, cerrados de manera temporal y han tenido que suspender las clases que habían comenzado de forma virtual y tuvieron que suspender porque definitivamente los padres de familia, muy bien como lo dijo la licenciada Dalila Mosquera, no están pudiendo cubrir las mensualidades de los colegios. Entonces es realmente imposible para nosotros, colegios pequeños y medianos de Panamá, que no contamos con grandes recursos económicos, poder sostener la planilla a largo plazo. Por eso hemos tenido que suspender, no porque no tengamos los medios para tener esa comunicación sincrónica y asincrónica que exige el Ministerio de Educación para las clases virtuales, sino simplemente porque no podemos sostener la planilla de esos más de 30.000 docentes que albergan estos colegios. ¿Cómo se estará haciendo si van a iniciar estas clases con los colegios oficiales? ¿Utilizarán la misma plataforma y los mismos profesores? Al final es el mismo pensum académico, ¿no? Sí, correcto. Se ha desmeritado la educación virtual, se ha satanizado este sistema de educación que se utiliza hoy en día en muchos países del primer mundo. Creo que estamos en un proceso de adaptarnos, en un proceso de aprender y en un proceso de reconocer nuestra propia realidad. La educación virtual llegó para quedarse y tenemos que subirnos en ese tren. Si no nos subimos en ese tren es muy difícil. De hecho, ya las autoridades han dicho que este año no va a haber educación presencial en los colegios. Sí. Pero antes de hablar de si estamos preparados o no para reabrir las clases a partir del 20 de julio, fecha que ha establecido la señora ministra de Educación, tenemos que hablar de cómo vamos a abrir, de cómo vamos a exigirle a esos más de 30.000 docentes que retornen a sus funciones si no podemos pagarle. Como le decíamos al viceministro Pío Castillero y al licenciado Virgilio Sousa, director de Legal, en una mesa de trabajo que tuvimos con ellos, donde querían que habláramos de medidas de bioseguridad, que habláramos de la mesa académica o la mesa normativa. Le decíamos, ¿de qué sirve estar sentados acá dándole vuelta al tema educativo si no vamos a resolver el problema fundamental, que Por es ejemplo, el problema económico? Y la pregunta es, estos $10.000, si el gobierno accede a dárselo a cada centro educativo, ¿esto exoneraría a los padres de las mensualidades mientras dure esta pandemia? Ok, recuerda que son $10.000 solamente. Bueno. Primero que todo, nosotros hemos desarrollado un plan integral. Lo que urge en este momento es poder reactivar las clases. Por esos $10.000 le estaríamos pagando a los docentes, correcto, o por lo menos parte de la planilla. Estamos hablando de los colegios pequeños y medianos. Ese ahorro que representa para el colegio, esa ayuda para la planilla, representa casi el 85%, en muchos casos, de los costos de los colegios pequeños y medianos. Nosotros trasladaríamos ese ahorro que está teniendo el colegio, lo trasladaríamos en descuentos, en becas, ¿verdad?, a los padres de familia que están más golpeados. Aquí tenemos que ser solidarios. Eso es muy importante que entendamos esto. Es importante ser solidarios porque las condiciones de cada padre de familia son muy diferentes. Por ejemplo, en mi colegio el 20% me ha dicho ya no puedo pagar. Ambos quedamos sin trabajo. En este momento estamos viendo cómo podemos comer. Entonces, a esos iría un porcentaje mayor de esa ayuda. Hay otros que están recibiendo de manera parcial algún ingreso. Entonces, también hay que ayudarlos. Y hay quienes definitivamente han mantenido las condiciones económicas, que son los mínimos, menos del 5%, ¿verdad? Pero le daríamos también, es como distribuir ese ahorro que estamos recibiendo en las mensualidades de los padres de familia. La única forma de que esto realmente sea integral
y sea para toda la comunidad educativa, porque ayudamos a los docentes de forma directa con el pago de su planilla. Ellos se reactivan, dan las clases para que los 160.000 estudiantes no pierdan el año escolar, y los colegios traducimos en ahorros a los padres de familia esta ayuda que estamos recibiendo del gobierno. Eso es muy importante, entender ese ciclo. Algunas asociaciones están planteando ayudar directamente al padre de familia. Eso es muy loable y lo entendemos perfectamente, o en función de la cantidad de estudiantes que tienen, porque los colegios varían también, de colegios muy pequeños a colegios muy, muy grandes, que $10.000 definitivamente no les ayudarían muchísimo en esta situación de crisis. Pero hay una situación que nos preocupa, es el tema de la experiencia con la beca universal. La beca universal la reciben hoy en día los padres de familia. De hecho, fue aumentada la beca universal. Pregúntame si los colegios estamos recibiendo ese recurso de la beca universal. No, la beca universal la utilizan para cualquier cosa. Y para comer, que es el punto más importante en este momento de crisis, y eso lo entendemos perfectamente. Pero si establecemos un mecanismo para salvar la educación nacional, que los padres reciban la ayuda de forma directa, créeme que muchos colegios tendrán que cerrar, porque va a ocurrir lo mismo que con la beca universal. Bueno, Fernando, profesor hay García, algo importante, Fernando, diga. Algo que quisiera acotar es que fue bueno, y alabo la intención de la ministra de Educación, que de tanta insistencia nuestra se reunió con nosotros. Estuvieron presentes el ministro de Comercio, estuvo también el ministro de Asuntos Económicos, el ministro adjunto, consejero de la presidencia de Asuntos Económicos, la ministra de Educación, con todo su equipo, se reunió con nuestras organizaciones. Son 3 organizaciones, la de Panamá Este, la de Panamá Norte y la nuestra. Nos reunimos, le desarrollamos todos los temas que ya ella conocía y se ofrecieron para servir de puente entre nosotros y el presidente de la República. No nos dieron ninguna respuesta contundente, pero por lo menos nos tomaron en cuenta. No fueron discriminatorios, o sea, fueron incluyentes, y quiero alabar esa actitud de la presidenta de atendernos, de sentarse con nosotros y buscar la viabilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la decisión que vayan a tomar del apoyo económico se dé con urgencia. Estamos nosotros en una situación de que las clases deben empezar el día 20. Así que esa respuesta nos la tiene que dar el presidente Laurentino Cortizo cuanto antes, para poder darle la tranquilidad a los padres de familia, al personal administrativo y docente, y también a nosotros. Así que esa es la parte que quería que tú manejaras. Y tú, este medio es el primer medio que sabe que a nosotros, a nuestras organizaciones, la ministra nos atendió ya personalmente. Bueno, listo. Fernando, yo quería agregar que realmente la educación nacional está en cuidados intensivos en este momento. Ese es importante, y no solo la educación particular, sino la educación pública también. Si los 500 colegios tenemos que cerrar, son 160.000 estudiantes que terminarían de desbordar el sistema público de educación. Y la misma ministra fue enfática en reconocer que no tenían actualmente capacidad ni para recibir siquiera 1.000 estudiantes. Imagínate, 160.000 estudiantes. Esperamos que el señor presidente, en su discurso del 1 de julio, dé la buena noticia de que los 500 colegios se van a salvar, de que la educación se va a salvar. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias a ambos.